Vamos a meternos ahora en el contrato que tiene el Estado uruguayo con el astillero español Cardama y a tratar de entender a través de un análisis profundo que hizo nuestro compañero Fernando Blanco, que es periodista pero también es abogado, para realmente empezar a andar estos caminos jurídicos que tanto nos cuesta, ¿no? Y que se hace muy complejo, más cuando además tiene aspectos también políticos. Pero no vamos a hablar de eso. Ahora nos vamos a los aspectos netamente jurídicos. Y uno de los aspectos que ha estado allí en debate es sobre la pertinencia o no de rescindir un contrato a causa de irregularidades en el mismo. Vamos a ver si eso es posible, si puede el Estado rescindirlo o no en el siguiente informe. La razón del gobierno para rescindir el contrato de construcción de 2 barcos destinados a patrullajes oceánicos estuvo centrada en irregularidades detectadas en la garantía de fiel cumplimiento, no en la construcción de los buques. Lo primero que uno tiende a preguntarse es cómo es posible que se rescinda el contrato principal por irregularidades detectadas en el contrato accesorio. En este caso, el contrato principal es el de la construcción de los barcos y el de garantía es el accesorio. Son 2 contratos distintos y, según un principio general del derecho, el contrato accesorio sigue la suerte del principal, pero acá parecería ser que se está actuando al revés, haciendo que el contrato principal siga la suerte del accesorio. La garantía de fiel cumplimiento de contrato está regulada en el artículo 64 del texto ordenado de contabilidad y administración financiera, que dispone que los adjudicatarios deben garantizar el fiel cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguros de fianza por un valor equivalente al 5% de la adjudicación. En el caso Cardama, ¿hubo un incumplimiento del contrato de construcción de las naves que provocó que el Estado uruguayo haya tomado la iniciativa de ejecutar la garantía y ahí detectó un posible fraude o estafa? Por ejemplo, Cardama no cumplió con los plazos de entrega porque, según una copia del contrato publicada en agosto del año pasado por el periodista Leonardo Abercorn y que nadie denunció como falsa, el primer buque sería entregado 18 meses después de la entrada en vigencia del contrato y el segundo 30 meses después. El contrato fue suscrito en diciembre de 2023, lo que significaría que el primer buque debería haber sido entregado en el primer semestre de este año. Sin embargo, esto fue lo que dijo Mario Cardama a Noticias 5. El primer barco está previsto entregar en el segundo semestre del año que viene. Ahí veíamos entonces los aspectos con respecto a si realmente es el contrato, es como el huevo o la gallina, ¿no? En este garantía o contrato principal, ¿afecta la garantía al contrato principal o es la violación del contrato principal que debe entonces de alguna manera darle la posibilidad al gobierno de poder rescindirlo? Ahí queda claro entonces que una cosa está sujeta a la otra, pero ese incumplimiento exactamente del contrato, ¿cómo está atado a esa garantía? Se lo explicamos ahora en este siguiente informe. Según el documento que publicó Leonardo Abercorn el año pasado, la garantía de fiel cumplimiento está inserta en el contrato principal y por tal razón un incumplimiento de esa garantía implicaría un incumplimiento del contrato principal y con ello el Estado uruguayo quedaría habilitado a promover la rescisión del contrato de construcción de las 2 embarcaciones. Cuando el presidente Orsi y su equipo anunciaron que iniciarían el proceso de rescisión del contrato de construcción de los 2 buques, dijeron que los presuntos delitos de fraude y o estafa fueron detectados cuando se estaba analizando el hecho de que la garantía de fiel cumplimiento estaba vencida y resulta que el contrato de construcción de las embarcaciones OPB establece que la garantía del cumplimiento deberá estar vigente durante la etapa de construcción y hasta los 12 meses posteriores a la entrega del segundo barco. Por tanto, la no vigencia de la garantía de incumplimiento implica la inobservancia del contrato de construcción de las naves. Es más, el artículo 70 del texto ordenado de contabilidad y administración financiera habilita a la administración pública a rescindir un contrato de manera unilateral a causa de un incumplimiento grave del adjudicatario. La nota de gravedad del incumplimiento de Cardama en cuanto a la garantía sería entonces el carácter de fantasma de Eurocommerce Bank, la institución que otorgó el aval de la garantía.
Y ahora vamos a tratar de entender todo esto también desde el análisis del Ministerio de Defensa, que tiene una investigación administrativa y que viene trabajando este tema desde el momento de la asunción y también en lo que fue el comienzo de la administración cuando se hizo el traspaso de mando. Y por eso hablamos con el subsecretario del Ministerio de Defensa, con Joel Rodríguez, aquí ya en los estudios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar por acá. Bienvenido. ¿Cómo se lee todo esto para ustedes también desde el punto de vista netamente jurídico? Más allá, nosotros explicábamos aquí hasta dónde esta garantía influye directamente en el contrato principal. Tú me decías, y hablábamos un poquito antes, no solamente la garantía, sino también hay otros aspectos que ustedes vienen observando. ¿Cómo viene el camino en cuanto al Ministerio de Defensa? Sí, vale precisar lo siguiente. Sí. Es verdad, el contrato principal consiste en la construcción de los buques y el aspecto de la garantía podría decirse que es un contrato adicional accesorio. Que sea accesorio no quiere decir que no sea importante, que no sea muy importante. De hecho, es tan importante que si no se cumple con la presentación de la garantía en los términos que está establecido en el TOCAF, el contrato no entra en vigor. Por eso el contrato entró en vigor recién en diciembre del año pasado, y esos plazos de lo que se hablaba, por eso el señor Cardama refiere a que será entregado el primer buque en el primer semestre del año que viene, porque desde ahí se empieza a contar. O sea que no hay atrasos en las entregas. Por el momento no, justamente porque, decía, es tan importante esto que si bien referido como accesorio, que estuviera presente, que recién ahí el contrato entró en vigor. Ustedes recordarán que esto además se dio en un plazo poco adecuado, digamos, había un plazo previsto de 60 días en el contrato para que entrara en vigor y que fueran presentadas las garantías, y esto terminó siendo un proceso de 11 meses en el que la empresa presentó varios intentos, varias posibilidades de garantía y bueno, finalmente, después de 11 meses, fue aceptada por parte de la Administración. El exministro Javier García dice que esos plazos de 18 meses ocurren a partir de febrero de este año. Sí, correcto. A partir de la entrada en vigor del contrato, que no recuerdo exacto el mes cuando se presentó la garantía y se cumplió algún otro hito, es posible que sea a partir de febrero. El hecho es que no es desde el 2023, desde cuando se firmó efectivamente el contrato, porque debía cumplirse con estas cláusulas para que estuviera vigente, digamos. Sobre el aspecto, la importancia, digamos, de la garantía en cuanto al cumplimiento, no cumplimiento, y esto que ha sucedido, es verdad, el pliego establece que la garantía debía estar vigente por 42 meses, o sea, los 30 meses en las que transcurría la construcción de los dos OPV, más 12 meses. Eso está planteado así, a texto expreso en el contrato. Finalmente, la administración anterior aceptó una garantía por un año con la condición de que debía ser renovada con un aviso previo de 30 días. Eso es lo que sucedió ahora. Con esos 30 días de anticipación no fue renovada la garantía, no fuimos notificados de que fuera renovada, y entonces el Estado, el gobierno, en este caso, optó por lo que corresponde, que es ejecutar la garantía, digamos, ¿no? La garantía que de alguna manera le da algunas certezas al comprador de que se va a cumplir con el contrato, y si no va a haber alguna consecuencia. Eso, como corresponde, como autoridades, en tanto estamos administrando y cuidando recursos que no son nuestros, se procedió a hacer eso, y ahí fue donde, dando esos pasos, se encontró esta otra situación que se suma al incumplimiento de la renovación de la garantía, y que son todos estos fuertes indicios de estar frente a una situación fraudulenta, digamos, ¿Por qué no se notificó a la empresa de que se iba a ejecutar la garantía? Son obligaciones, digamos, renovar la garantía era una obligación preestablecida que la empresa tenía clara, la tenía clara desde el primer momento, se entendió que no hacía falta. Nosotros como parte conocemos nuestras obligaciones y las cumplimos. La empresa
debía conocer y debía hacerse cargo de hacer esa renovación sin que fuera necesario de parte nuestra estarle advirtiendo que tenía que cumplir con sus obligaciones. Sí, con respecto a eso dice se podría haber hablado, o por lo menos lo dice Mario Cardama, podríamos haberlo arreglado conversando con un café o se hubiera puesto al tanto de la empresa. ¿Cómo observan también ustedes ese tipo de comentarios? Y viniendo usted también de las finanzas. Los contratos están para cumplirse, las cláusulas están para cumplirse y si se establecen formas de proceder en un contrato de mutuo acuerdo cuando se firma, son elementos de garantía para las dos partes. No hay nada raro, digamos, y es lo que corresponde en proceder de acuerdo a eso que se pactó y dando los pasos necesarios. Por supuesto que la conversación, acordar cosas, eso sucede, se hace en otros aspectos, pero una cosa de esta importancia que puede tener las implicancias que está teniendo, tenemos que, marcadas las obligaciones, marcados los plazos, marcada claramente cómo debía accionar cada una de las partes, eso era lo que había que hacer. Este es el aspecto que además en su momento también la ministra Lasso dijo, lo dejo para el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República al ver si vamos o no por por darle fin al contrato. Pero paralelamente el Ministerio de Defensa sí encaró una investigación administrativa en cuanto a las irregularidades que vio en el otorgar esta compra al astillero Cardama. En eso, ¿cómo está el Ministerio? ¿Cómo sigue avanzando en esas responsabilidades o en esos otros aspectos del contrato? Sí, hay una investigación administrativa en curso, es así, que se inició antes de que se dieran estos últimos hechos, no recuerdo bien, pero ya va a ser cerca de 2 meses. En el proceso que nosotros hicimos al entrar al Ministerio, tomar cuenta al detalle de este asunto, de este contrato, nosotros conocíamos ya desde la transición el texto del contrato y alguna información, pero no toda. Nosotros lo primero que hicimos fue justamente empezar a estudiar al detalle y tener una noción clara de cómo había transcurrido esto. En ese proceso de trabajo y de conocimiento se encontraron algunos elementos que nos dieron que pensar de que podía haber algunos elementos fuera de lo adecuado y entonces lo que corresponde es disponer que se investigue a través de una investigación administrativa que es un procedimiento que está establecido, le da garantía a todas las partes y es transparente su resultado y así se está haciendo. Sobre la sustancia, sobre los elementos, no debería... Ahora, pero ¿qué presunción de irregularidad tienen ustedes en esa investigación administrativa? ¿Está vinculada a cómo fue el proceso de selección de esta empresa o, a la capacidad técnica que tiene o no esta empresa para hacer estos 2 navíos, que es la primera vez que hace vehículos marinos de estas características? Previo, no es ningún secreto que el hoy oficialismo ante su oposición hizo críticas importantes, señaló que entendía que el proceso era como mínimo desprolijo. Eso es una cosa. Sobre los elementos puntuales en base a los cuales se está llevando adelante la investigación administrativa, digamos, por una cuestión de reserva y de no ir contra las garantías que el procedimiento da, no debería explayarme y dar detalles. Hay algunos detalles que han ido, por ejemplo, el expresidente de la República habla de este astillero que tiene más de 100 años de experiencia, dice, no es improvisado. Y algo decía Lore, la característica de la construcción de estas patrullas y no de este tipo de navío militar. ¿Eso consta en esta investigación? ¿Si realmente estaba capacitado para eso, más allá de los 100 años de experiencia? Eso ha sido señalado muchas veces, es un dato de la realidad, este astillero no tiene expertise en este tipo de buques, eso es claro. De todas maneras, la investigación administrativa se refiere a lo que fue la actuación de la administración y de los integrantes de la administración en la concreción de este contrato. La investigación administrativa no está investigando
o tratando de pronunciarse sobre el comportamiento de la empresa, sobre las características de la empresa, sobre sus posibilidades técnicas o de otro orden. Es con respecto al manejo de los que estuvieron involucrados dentro de la Armada. De cómo se comportó la administración en el trámite de este contrato. Todos los que intervinieron, sobre eso es que se hace la investigación administrativa. Pero intervino el mando civil y también el mando militar. Sí, se claro, refiere a las claro. dos. A todos los que intervinieron, a toda la situación. ¿Podría haber Después más militares sancionados, por ejemplo? Eso hay que esperar a que la investigación dé sus resultados, no podemos adelantar. ¿Y de esta investigación puede resultar que esto vaya a la justicia, que puede haber indicios de corrupción dentro del ministerio? Puede pasar. Digo, habitualmente, digamos, es una de las posibilidades frente a una investigación de este tema o de otro, que se entiende que hay elementos que ameriten presentar el tema ante la Fiscalía. Puede pasar. Sí, en su momento la ministra Lasso, Sandra Lasso, fue dura con los que se le dio la pena máxima en disciplinaria a Wilson cuando dijo que le mintió a la ministra en cuanto a cómo se había informado y se puso la firma de esa entrega de dinero, y en ese momento ella dijo se le mintió a la ministra. ¿Va un poco por esa línea también de buscar esas responsabilidades de hasta dónde se informó o no se informó de determinados detalles en esto? Una aclaración sobre lo anterior. Yo digo, hay posibilidades, como digamos, técnicamente hay posibilidades. No estoy diciendo que sea probable o improbable que esto resulte en instancias penales. No lo sé. Tiene que definirlo la investigación, después se verán los resultados. Sobre el detalle de lo que está transcurriendo y de los elementos que está manejando la investigación administrativa, nosotros no estamos enterados, no corresponde que estemos, en eso está el instructor de la investigación, que mantiene todo esto en reserva. Vamos a conocer el resultado cuando finalice, esté el dictamen y se pueda conocer. Digamos. ¿Entra el ministro Javier García en todo esto? No lo sé. Hay que esperar esos resultados para ver cuál es el alcance y cuáles son las derivaciones que tiene lo que está planteado. Entonces, para entender, para el Ministerio de Defensa actualmente, las presuntas irregularidades o dificultades no están solamente vinculadas a la garantía, sino a cómo fue el proceso de adjudicación de esta compra a ese astillero español. Yo diría, a esta altura podemos decir que hay tres partes en esto. Hay una investigación administrativa que está investigando, valga la redundancia, sobre algunos hechos, sobre algunas situaciones, algunos elementos que nosotros, al interiorizarnos al detalle de cómo había sido el proceso, entendimos que ameritaba ir por ese procedimiento, repito, que ofrece garantías para todas las partes que puedan llegar a estar involucradas. Otra parte es el desarrollo del contrato, la construcción de los patrulleros. Ese es otro elemento que uno podría decir corre en paralelo con eso de la investigación, que refiere a la actuación de la administración en determinado momento. Ahora, de alguna manera vinculado a lo que es el desarrollo del contrato, surge esta nueva situación en la que, frente a una garantía que había que ejecutar porque llegaba a su plazo de vencimiento, se encuentra esta situación que, bueno, como se dijo, hay fuertes indicios de que puede haber una situación fraudulenta que esté perjudicando al Estado, a los intereses que nosotros tenemos que proteger. Acá no estamos diciendo fulano hizo el fraude, aquel otro. Digo, no se está señalando a nadie en particular, se está señalando la situación. Hay un montón de elementos que a nosotros nos hace pensar que no están a buen recaudo, digamos, los intereses que nosotros vamos a proteger como autoridad, y por lo tanto tenemos que accionar de esta manera. En ese segundo aspecto que usted decía y marcaba en la construcción, hay un elemento que también nombra el expresidente de la calle Pou, que tiene que ver con Lloyd, que certifica el proceso de la construcción. Desde el Ministerio hay 2 enviados que están como haciendo un relevamiento de todo esto, mandando informes.
¿Esta empresa ya está trabajando, ha certificado ese proceso como se pide en el contrato o no? Porque había algunas, se había nombrado, por ejemplo, un tema que tenía que ver con soldaduras que tienen que tener el aval internacional y demás. ¿Eso cómo está? La empresa Lloyd es una empresa muy importante, prestigiosa, Sí. hace siglos, ya data del 1600 y pico la existencia de la empresa. Efectivamente está trabajando. El contrato establecía que el constructor tenía que contratarla para que vaya certificando el proceso constructivo. También tenemos dos marinos especialistas en estas cosas que están instalados allí en Vigo, haciendo un seguimiento y un intercambio permanente con el proceso constructivo. Eso estaba previsto en el contrato, la presencia de estas dos personas. La empresa certificadora está trabajando, es verdad, en algunos momentos ha habido dudas o información no tan precisa de cómo iba ese proceso de contratación y de presencia de la empresa, pero nos consta que hoy en día efectivamente está trabajando y haciendo las certificaciones que entiende corresponden. ¿Ellos están allí, estos dos enviados Sí. del Ministerio, están trabajando ahí en la obra? Están. Asisten todos los días al Todos los astillero a días. hacer... Exacto. Y por otro lado, ¿se puede de alguna manera poder evaluar 60, 80%? ¿En qué porcentaje de acero. construcción va? Normalmente cualquier construcción de un barco de lo que sea, sí tiene un cronograma, se mide un avance, debería poderse. Hay algunos datos ahí no tan precisos, por lo menos para nosotros. Se ha señalado que hay algunas dificultades en lo que podía ser algún elemento de planificación o por lo menos de conocimiento de eso por parte nuestra y entonces no tenemos información precisa o que nos indique Poder un asegurar el dato cierto, porcentaje. decir bueno 60, 50, Bien. 30, porque Nos quedan además 30 depende un segundos. poco de cómo se manejan esos datos, porque bueno, yo me imagino que a los efectos va a hacer parecer que esto estaba mucho más avanzado de lo que estaba. Se dice, bueno, está el 60% de la construcción del casco, que a su vez es un porcentaje X de la construcción total, y ese 60% finalmente termina siendo un avance mucho menos importante. Entonces, ahí hay no tenemos información tan precisa. Ya tenemos que cerrar, pero le quiero preguntar, y la respuesta se la pido que sea breve, si está en conocimiento de algo que publica hoy Búsqueda, y es que un notario español dice que el acta que acompaña la garantía debe ser falsa. Está firmada por esa persona, que aparentemente dice no haberla firmado. ¿El Ministerio está en conocimiento de esta información? Igual que usted, vimos eso hace un rato por la prensa. Me imagino que es un notario que se ha mencionado, que en algún momento dijo que ese notario certificó que una persona se presentó y le dijo que quien extendía la garantía estaba en condiciones de hacerlo. Una cosa que lo sabemos por ahí, no lo hemos podido analizar. No. De todas maneras, un elemento más a que acá hay algo que no está muy claro, que genera confusión, que esos indicios de que algo no está correcto tienen su fundamento, ¿no? Porque si no, este tipo de elementos tampoco surgiría de esta manera. Muchas gracias por estar aquí en Noticias 5. Joel Rodríguez, el subsecretario de Defensa, junto a nosotros en este camino que recién se inicia.